Mira, me entregaron la llave de la ciudad de Nueva York. Mira una llave aquí. Una llave aquí. Sí, 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 sí. El alcalde de la ciudad de Nueva York dice que amaneció preocupado por nosotros y nos está llamando a tener cuidado por la mala calidad del aire. El efecto del niño está dejándose sentir en la ciudad de Nueva York y un aire melcochoso, pegajoso, un aire difícil de respirar. La ciudad nos está invitando a que hoy utilicemos nuevamente las mascarillas. ¿Por qué? Porque podría formarse la tormenta perfecta. En una parte aire fresco, granizo, viento, en otro lado resequedad. Y podría ser que Nueva York y los estados que están en la costa experimentemos lo que ellos llaman una tormenta perfecta. Que Dios nos libre. Pero el alcalde amaneció muy preocupado, rueda de prensa esta mañana, movimiento de periodistas, movimiento de sus cuadros para informar a la gente que se cuide de la temperatura hoy y mañana, que consumamos mucha agua y que estemos atentos principalmente si usted está sintiendo mareo, si le duele mucho la espalda, si los músculos no le están respondiendo, producto de lo que está sintiendo, el efecto de lo que es el niño. Ya comenzó. Que Dios nos libre. Pero me gustaría que el alcalde también se preocupe por la popó en la calle, porque Nueva York ya no huele a Nueva York. Nueva York huele a orine, a orín. Nueva York huele a materia fecal. Nueva York huele a desechos. ¿Usted ha visto cómo están esos lugares donde se bota la basura? 3 o 4 días sin recogerla. ¿Cuánta basura en esta ciudad, mi hermano? Y hay que quedarse callado para que algunos que practican religión no se sientan ofendidos. ¡Cuánta basura! ¡Cuánta cosa en desarreglo y descomposición en esta ciudad! Porque ya Nueva York no huele a Nueva York. Me decía un amigo ayer en una semblanza: uy, qué olor más terrible la Antigua, en los trenes, qué suciedad, en los trenes, cuántas personas sin hogar durmiendo, en los trenes, cuántos ocupan los espacios, y si usted le dice, perdone, me quiero sentar, hasta una puñalada o un balazo te meten, porque creen que tú los estás discriminando, o creen que tú los estás ofendiendo, porque a ese es el Nueva York que nos tenemos que acostumbrar, a la descomposición. Es una gran notoriedad. Y mire, preocupadito amaneció por el clima. Rueda de prensa rápido esta mañana. Vamos a cuidar a los neoyorquinos. Eso parece un chiste. Un chiste de mal gusto. Vamos a cuidar a los neoyorquinos, decía hoy nuestro alcalde y su equipo, preocupado por el efecto del niño. Pero es que ya hace más de 2 años que eso se venía a venir, que ya se veía venir, que se sabía y se sabe que vamos a experimentar temperaturas muy pocos condescendientes con nosotros. Eso ya se sabía. Dios te bendiga, mi querida Ángela Manán Guerrera. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que están en sintonía. Un aplauso para el alcalde y su actitud de salvador del momento. No te damos aprobación. Te aprobamos cuando cambie la ciudad, cuando haya más seguridad, cuando haya más bomberos, cuando haya más policías. Te aprobamos cuando se limpien las calles, cuando haya menos basura. Te aprobamos, gobernadora, te aprobamos, alcalde, no para que nos despavoricen y nos den informaciones para preocupar a la ciudad. Ay, que se preparen, que la ola de calor y estamos en el verano y apenas estamos comenzando. Y ustedes mismos con su actitud han querido desconocer lo que por muchos años se ha venido hablando de lo que es el efecto de lo climatológico, el efecto del clima. César la Antigua, Evangelio Limpio desde la ciudad de Nueva York, en esta plataforma latinosmedia.net, en contacto contigo. El minimalismo como parte de la vida. El minimalismo como parte de la vida. ¿Qué significa la ciencia del minimalismo? ¿Quiénes manejan el minimalismo? El minimalismo es lo contrario a el evangelismo.
El minimalismo es lo contrario al evangelismo. El minimalismo es una forma de vida cuando el cálculo es que en el día menos es más. Cuando en el cálculo, en el minimalismo, el día menos es más. Dios te bendiga, mi querido José M. Lachapelle. ¿Qué es el minimalismo? ¿Por qué se diseñó el minimalismo? ¿Quiénes son los minimalistas sociales? Aquellos que creen en lo que profesó Defoe, profesor de espacio, de estructura, ingeniero de construcción, que decía que la población debería y debe acostumbrarse a un sistema minimalista, que fue lo que desarrolló la China y ha estado desarrollando la India en búsqueda de ganar espacio en las ciudades. El minimalismo, según indicaba Defoe, cuando menos es más día tras día, cuando menos es más día tras día. Los minimalistas son personas que tratan conscientemente e intencionadamente de vivir solo con lo que realmente necesitan. Contrario a el cristianismo, contrario a la predicación. Hay muchos que han usado y quieren introducir en el evangelio el fenómeno del minimalismo. Quieren mermar en todo, quieren hacer lo menos posible, quieren recortar todo en aras y en busca de que todo lo que hacen les sea más fácil. Yo no vi a Pablo cortando esquinas, yo no vi a Pedro cortando esquinas, yo no vi a Juan cortando esquinas. Y sorprendente lo que me dice un varón ayer en el programa. El varón me llama y me dice, el profeta Pedro Peñaló, me llama y me dice, qué gran vida la de Daniel. Le digo, hermano, una gran vida. Pero mire que él no pasó lo que pasaron los demás. Él no pasó por el cáliz que tuvo que beber Jesucristo. Pero Daniel fue uno de los intencionistas religiosos más grande que tiene la historia. Comprobado, ejercitado y sobre todo que dio testimonio de su razón, originalidad y la fe. Daniel comió con reyes, Daniel se vio en el reinado, Daniel conoció a las eritreas, la babilónica, la cananea, Daniel la vio todas entrar, Daniel tuvo que dar testimonio desde la comida hasta la ropa. Dios te bendiga, Oscar Rafael García Martínez, mi sobrino, Dios te bendiga mucho, te quiero mucho. Entonces, Daniel fue una persona que no aceptó el minimalismo en cuanto a lo que fue la proyección de su representación como hebreo. Recuerde que Daniel pasó por un momento. ¿Qué es lo que destaca y qué es lo que hace que Daniel fue un hombre grande, José Lachapelle? La historia, el momento que vivió, que estuvo preparado, como yo le decía al profeta ayer, bendito el hombre que está preparado para el momento que le toque vivir, para el momento de Simeón. Bendito el hombre que está preparado social, físicamente, espiritualmente e intelectualmente para el momento que le toque vivir. Esa es la diferencia de Daniel con muchos ministros, con muchas historias, con muchos evangelistas. Esa es la diferencia de Daniel con mucha de la gente que está haciendo religión y fe en el mundo. Daniel estaba preparado para el momento que le tocó vivir, que no fue fácil. Estamos hablando de un hombre de reinado. Estamos hablando de un hombre que estaba llevando la procrasis de la época, estaba en la clase, conoció la clase. Hablar de Babilonia era como hablar de Pompeya, era como hablar de Sumeria, era como hablar de Nueva York, era como hablar de Egipto. Fue un hombre de reinado, pero su corazón hebreo, su formación, su amor por Dios, por Cristo, su amor por Jehová, tuvo que defenderlo con sangre, con vida, con muerte, tuvo que defenderlo con todo lo que a nosotros, los evangélicos de hoy, nos intimida. Con todo lo que a los evangélicos de hoy nos intimida. El profeta me decía, ¿qué es lo que tú crees que hizo tan grande a Daniel? Hermano, está claro, el momento que le tocó vivir, supo responder, supo hacer la diferencia entre un verdadero hombre de Dios y un falso, un falsificado,
un miedoso, un mimeta, un conducido, un oportunista, un aprovechado. Max Arce, Dios te bendiga. Entonces, el momento del ministro, es muy importante estar preparado cuando Dios nos llame a hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la gran diferencia. El momento en que Dios nos llame, no fue el tamaño, no fue la belleza, no fue la historia real que Daniel cargaba con él, no fueron su hermano, no fue su padre, no fue lo que Dios lo puso a vivir antes de que llegara el momento. Fue la oportunidad en que Dios a Daniel lo señaló para desarrollar una historia cóncava, una historia cifrada, una historia de categoría y calidad humana sobre todas las cosas. Daniel es el espejo de un momento, de una época. Hoy la época del cristiano está siendo minimalizada. Se metieron a la ciencia del minimalismo. Menos ayuno, menos oración, menos estudio, menos sacrificio. Hay un minimalismo religioso que no le está haciendo bien a la iglesia. Hay un minimalismo religioso que está dilapidando los orígenes del esfuerzo y el sacrificio del verdadero cristiano. Ese minimalismo religioso, mis hermanos, no concuerda. Dios Jesucristo no recortó la vía dolorosa. Jesucristo la caminó completa. Jesucristo no minimizó lo que fue la obra de Él, ni la de su Padre Dios en la tierra. No podemos meterle la ciencia del minimalismo y el recorte al evangelio de hoy. No podemos recortar los cultos por beneficio. No podemos recortar los cultos por desesperación para irnos en el verano. Cerramos la iglesia temprano y nos vamos con la familia al parque. No desarrollamos intimidad originalmente espiritual. No, Juan Córdoba, profesor, el minimalismo, la lógica subyacente que tienen todas estas cosas es que pueblan las gavetas y los armarios, crean estrés por no tener tiempo para poder desarrollar proyectos amplios, viven minimalísticamente en estrés. No se dedican a lo que Dios los llamó, no escuchan la doctrina de los trinos de Dios, no tienen conectado verdaderamente el corazón y el espíritu de ellos con el de Dios. Es fácil minimalizar todo cuando tú no quieres esforzarte. Es fácil. Pero ¿qué pasa? Que la colegiatura, en cuanto a lo que es la educación, te exige amplitud, te exige dedicación, te exige sobre todo elaboración y proceso, como el huevo, que si no se procesa dentro de la gallina, viene dañado. Entonces, los minimalistas en el evangelio han creído que con una pantalla y una cámara, que sin una iglesia determinada, que sin un desarrollo, que sin un costumbrismo de orientación, que debe ser una costumbre en nosotros, sin una dedicación a formar líderes, sin un trabajo, sin una exequia que pueda identificar el creyente como un lugar de adoración, ellos están con la ciencia. Hoy estoy leyendo Minimalismo Religioso de el gran escritor George Travolz. Él dice y explica, un francés mezclado con brasileño, que la ciencia de la religión debe cobijarse de la ciencia de Lutov, de el minimalismo. Él piensa que Jesucristo y la religión se ha engrandecido tanto que la persona no llega al pleno entendimiento aún pasando 300 años por la tierra. Mire cómo llegan estos satélites de confusión de todas partes, en la literatura, en la televisión, en la radio, en los programas, satélites de confusión para desviar la verdadera expectativa del creyente. El minimalismo en la religión, ese es nuestro tema hoy.
No creemos que el menos es más en religión, el menos es más en el mundo, el menos es más donde se subyuga, el menos es más donde no hay lógica y analítica de fe. Nuestra lógica y analítica de fe nos dice, mi querido hermano José Lachapelle, que para esperar y para entender y para recibir y sobre todo para solidificar una elaboración de proceso y de trabajo, necesita espacio y necesita tiempo. Tiempo es igual a espacio, espacio es igual a tiempo. La eternidad y la tierra, la cruz versificada como una aprobación de la existencia de la vida y la corroboración de que Jesús en ningún momento minimizó ni por un milímetro lo que fue el proceso o procedimiento de la fe. Hay que estar loco para escuchar este tipo de teoría y seguirlas. Hay que estar tremendamente en la religión, pero ellos se están aprovechando. Ellos son G12, ellos son Nuevo Evangelio de la Prosperidad. Ellos pueden meter como Mary J. White, ellos pueden meter cualquier tipo de teoría. Alguien está tratando de entrar, parece como con una llamada al port. Cualquier tipo de teoría pueden meterla, pero el cristiano solidificado en la doctrina sabe que el minimalismo religioso es otra de esas coyunturas que ellos quieren explorar para usar el mecanismo. Usted me pregunta, ¿quién en Nueva York está utilizando minimalismo religioso, o en Nueva Jersey o en Connecticut? Aquel pastor que tiene 4 cultos un domingo. Vaya y siéntese y chequee la doctrina, chequee la rapidez, chequee el apetito, chequee la prisa, chequee la poca solidificación, chequee la ventaja, chequee los atributos, chequee quién predica. Al fin y al cabo, wow, 4 cultos. Comenzamos a las 9 y son las 5 de la tarde. Estoy desgranado, destruido. He trabajado mucho para Dios. Mentira del diablo. Estás trabajando para tu propósito. Estás trabajando. Dios le bendiga a José Ramírez Pérez. Dios te bendiga. José, Dios te bendiga mucho. Cuando tú trabajas para Dios, tú terminas el culto, tú lo haces en orden, personas se convierten, personas reconocen a Jesucristo, personas traen la familia y es como si hubiesen participado de un banquete, un manjar. No se van apaleados, no se van cansados, no se van estresados, no se van asustados, ni mucho menos se van con deseo de no volver jamás. Ya usted me entiende qué es lo que ellos llaman el proceso y el concepto del minimalismo espiritual. Se están agarrando de ahí. Se están agarrando de ahí para explotar la iglesia con rapidez, porque a ellos no les importa el fundamento de lo que pase con nuestras vidas. Ellos están desviados en la doctrina Evangelio Limpio. Ellos están desviados en la doctrina G12. Evangelio de la Prosperidad, apóstoles y profetas y también evangelistas internacionales, según ellos, con el mote de rateros. Señores, la lógica subyace que en todas esas cosas que pueblan las gavetas y armarios, solamente en la iglesia, estos son movimientos que crean estrés. La pregunta es, ¿están copiando de algunos cleros? Usted nunca va a ver a los mormones utilizando minimalismo religioso. Usted nunca va a ver en ningún momento a los luteranos utilizando minimalismo religioso. Pero tampoco verá a los testigos de Jehová en su templo minimizando la doctrina de fe. Ahora lo está viendo en los pentecostales. Aquí hay una en Queens que tiene 5 cultos los domingos. Eso es una carrera como el caballo. Salgan que tenemos que limpiar, lo tiran para afuera. Cuando entran le dan un sobre. ¿Qué evento hay? Yo traigo mi diezmo y mi ofrenda. No, esto es para un regalo especial. 5 cultos, hermano, con un estrés diabólico, visto por estos ojos. No fue que me lo inventé. Visto por estos ojos. Y no meten un culto a las 6:30 de la noche, porque ya sería un abuso un domingo. Minimizando el don de la gracia, minimizando el término de la iglesia es un refugio de paz. Ya, mi querido Juan Córdoba, yo no puedo decir y la gente no puede certificar que la iglesia es un refugio de paz. La iglesia se está convirtiendo en un refugio de cuatreros.
La iglesia se está convirtiendo en un refugio de bandidos. La iglesia se está convirtiendo, la iglesia contaminada, la iglesia corrupta, la iglesia minimalista se está convirtiendo en un refugio de estresados. Los minimalistas son personas que tratan conscientemente e intencionalmente de vivir supuestamente ellos solo con lo que necesitan. Este recorte en la vida se entiende en ciudades sobrecargadas y sobre todo en lugares donde la falta de alimento, de comida, de identidad, de trabajo, de estudios es una constante diaria. Pero en la religión el minimalismo es un pecado. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con intuición, lo están haciendo con maldad, le están predicando el minimalismo. Todo esto es buscando dinero. Pastores José y María Estrella. Pero escúchame esto, no solamente el dinero se acaba. Los hermanos pierden el trabajo, los hermanos se mudan. Es esclavizar el alma, hermana. Desactivarlos mentalmente, hacerlos inserviblemente social, que nunca puedan sentar base y nunca puedan sentirse confiados. Es el mismo papel de los partidos políticos. ¿Tú sabes cuál es la génesis directriz que usan muchos de los partidos políticos? Es una génesis hitleriana. Hitler decía: confía en mí, protégete en mí, búscame a mí y yo te protegeré y protegeré tus hijos. Esa es la génesis de muchos partidos políticos de hoy. La codependencia, elaborarla, trabajarla, presentarla, subyugarla y actualizarla. Porque esto, a mí, el minimalismo religioso, es algo que ya yo me lo venía oliendo, pero al verlo en realidad hoy, como a un adorador cristiano, cuando va le dicen: mira, el culto es corto, dos coros nada más, 2 canciones. Pero hermano, yo estoy impuesto a cantar 8 y 9 en gozo, en gloria, en alegría. Me disfruto. No, aquí no. Varón, son 15 minutos, no te pase. Siervo, yo vine a predicarte sobre el estatus y el statement realizado por Jesús al momento que sella el libro de Isaías, cuando dice que esta presencia, que estoy aquí ahora mismo, es una profecía cumplida. ¿Cómo lo puedo explicar en 15 minutos, varón? ¿Para qué me invitaste? ¿Para qué me hiciste venir de Nueva York a Conérico? Ah, varón, es que tenemos un culto a las 4:30 y ya son las 2. Tú sabes lo que tenemos nada más. Hermano, minimalismo espiritual en la cristiandad, desniveles sociales entrenados y corrupción de lo que esta gente escribe para ellos, porque este es un G12, eso es indiscutible, es uno de los pastores millonarios de Brasil, pero está dando semiente e idea de lo que es el minimalismo religioso. Con la lógica, lo conocen como un apalancamiento operativo. Ay, Dios mío, esto se está acabando, como dice el profeta. Es un apalancamiento operativo, el cual hemos descubierto para minimizar en la iglesia aquellas actitudes y emociones que consumen tiempo y tratar de tener una iglesia más recíproca, más aventajada y sobre todo más clarificada en cuanto al acontecer de la fe, que no necesita mucho tiempo para manifestarse. Usted ve que no tengo ni que leerlo. Purificación del reto de manutención de la doctrina. Lo grande es que los que viven de esto, lo que la gente mantiene para que lo hagan, los que son supuestamente representantes de concilios, los que están ganándose un sueldazo como superintendente de zona, los que están como presidente de concilio, no te hablan ni te dicen esto. Por eso Dios me está bendiciendo, por eso la gente me está siguiendo, por eso la gente me está escuchando, por eso el mundo de hoy, Jesucristo está más que de acuerdo en que esta doctrina tiene que ser gallinizada. ¿Cómo gallinizamos la doctrina? Entonces una vez me criticaron cuando yo dije que la doctrina tenía que ser gallinizada. Oye, ese hombre poniéndole un término tan feo a la doctrina,
¿Qué es lo que hacen las gallinas? Cacarear por encima de quien sea, su alegría de que trajeron un huevo. Hay que gallinizar la doctrina. Entonces a este que viene a hablar de minimalismo espiritual y religioso, no lo critican. Pero a mí, cuando lancé el término, tenemos que gallinizar la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Cacarea tu huevo, habla de tu Cristo, enciérrate, obra, ablanda, trabaja y sé consciente y consistente. Sé consciente y consistente, porque los paragrafistas de la vida dicen, no hay consistencia si no hay conciencia, y la consistencia se borra cuando desaparece la conciencia. Consciente y consistente para que pueda tener frutos. ¿Usted me está entendiendo? Minimalistas en la religión, el usufructo de la lógica de nuestros hermanos creyentes, pero ellos no te van a hablar eso. Ellos no te lo van a decir. Es más, ellos no llegan hasta ahí. Ellos no llegan hasta ahí, porque es fácil estar preparado para recibir dinero. Ahí están celebrando los cumpleaños de la gente. Me dijo una hermana hoy, le están pidiendo a la persona que mande su cumpleaños, mande su teléfono y que mande su dirección para ellos felicitarlos. Pero la hermana Nidia Galeano, la comunicadora, locutora del Paraguay, me dice, qué cosa tan fea, porque ya esos son tiempos pasados. La gente se felicita en Facebook, en YouTube, en Twitter. Son gente que están estancados en el ayer. Son gente que están en el medievalismo. Son gente que están en el todavía, desgraciadamente, en lo que llamamos la sucesión del copismo en el 1413. Cuando la década de los moros y de los bárbaros. No. Mentira del diablo, que un enajenado de estos ladrones, sinvergüenza político, mentiroso, te va a llevar a ti o te va a abrir la puerta de la gloria de los cielos. No tiene la capacidad, no ha sido preparado para este momento. ¿Cuál es la diferencia de estos obstáculos humanos en la religión y de un verdadero hombre de Dios preparado? Fijarse en Daniel, leer a Daniel, escudriñar a Daniel, mirar por qué Dios tomó en cuenta grandemente para que hoy Daniel sea uno de los generales en el ejército de Cristo, uno de los generales en el ejército de Jehová, para que hoy Daniel tenga una distinción tan grande en el pueblo judío. La historia te da y te la da y te la propone y te la sustenta el tiempo. Prácticamente un falso evangelio para buscar intereses personales, dicen los pastores José y María Estrella. Pero nos están minando la doctrina. Y los encargados de combatir, de aplicar, de soportar este tipo de movimientos sociológicos, porque es psicología social impregnada en ese pragmatismo que ellos quieren divulgar en sus libros podridos, más que todo libros podridos y oportunismo. Ejemplo, son a todas luces un apalancamiento operativo que pierde valor a más tiempo cuando va acumulando asuntos y situaciones, y además cuando establece producción de persecución generada con desperdicios contaminados a los que sigue colaborando conforme a quienes le dan el visto bueno de las cosas en la religión. Minimalistas. Desglosar un texto en su contexto requiere de tiempo. Esto es predicación expositiva. Este tipo de predicación le abre los ojos a la gente, y a los falsos pastores nunca enseñarán de esta forma, pues no le conviene. No le conviene, claro que no. Ahí estás tú invitado, estuviste en la graduación. Qué lindo ver tantos jóvenes graduándose de la mano de mi querido amigo que tantos años hemos tenido una amistad fundamental, tantos años, Dexter. Y el verte en ese lugar y ver a los jóvenes recibiendo un diploma, esa debería ser una gran noticia. Debería tener una cobertura amplia en los periódicos latinos. 31 jóvenes latinos
de diferentes nacionalidades se gradúan en un instituto bíblico. En la época de la generación del reggaetón, del dembow, de la bachata y el merengue contaminado, de la música sucia, de las malas palabras, de la pornografía cantada, jóvenes cristianos reciben su diploma de graduación. Eso es para llevarlo a la radio, hacer un programa con ellos, conocerlos, seguirlos motivando para que se queden en las universidades cristianas. Pero no, hay una fiestecita y hay una celebración bajo los códigos poderosos que esto encierra, porque así he aprendido a verlo yo. Hay unos códigos poderosos que el evangelio no lo maneja, pero lo maneja CNN, lo maneja NBC, lo maneja ABC. Códigos poderosos en la sociedad que son aquellos que sirven para proyectar condición y elementos que le den progreso y desarrollo a una comunidad. Sorry, no para estar pidiendo ladrones. Sorry, oportunista, ya son muchos años explotando la iglesia. Ya son muchos años y desde lo más profundo de mi corazón les digo, si estos muchachos que se gradúan, si nuestro futuro en la organización cristiana o religiosa, cualquiera que sea determinado, no encuentran su carril, no encuentran su lindero y no encuentran su desarrollo, ustedes han cerrado la llave y han cerrado el pozo para calmar la sed de prosperidad que tiene nuestra comunidad, y eso es criminal. Por tus beneficios, por tu mal corazón, por tu mala conducta, por el robo con nombre de doctrina, por la aplicación de ladrocinio y falsedad de manipulación, sigan felicitando a la gente, sigan celebrándole el cumpleañitos, pero es para decirle por teléfono, te mencionamos y te celebramos el cumpleaños, pero tienes que mandarnos una ofrenda. Han tenido que agarrar de toda la basura del mundo para poder sostenerse, porque gracias a Dios el pueblo cristiano está abriendo los ojos. Ya no hay muchos pastores que agarren y saquen una ofrenda de la iglesia que sirve para las misiones, para mandárselo a estos paracos. Alguien me explicó qué significa la palabra paraco: paramilitares desnudos haciéndole daño a la sociedad. Paracos, paramilitares de la religión. Los paramilitares asesinan, matan, roban. Los paramilitares están contra el orden y contra la ley. Paracos en la religión, esos son ustedes. Pero hay algunos pastores astutos en demasía, no ayudan a los misioneros, pero sí le mandan mensualmente a ellos un sueldo. Oh, ahí va la colaboración de nuestra iglesia para que la obra de Dios y el ministerio sigan. Sabiendo ellos que están sembrando en una tierra estéril, sabiendo ellos que le están echando agua a una higuera, pero continúan porque son diabólicos y astutos, están engendrados con la misma calidad de pensamiento y de vida que subsiste y vive esa pirámide y esas otras pirámides. Si bien el minimalismo no está en contra del capitalismo, sí lo está en contra de Jesucristo y de la religión. El aplicar minimalismo a la fe es como decir que otrora Jesús se había arrepentido del tiempo que pasó y que en 36 años, 33 años de vida, corrijo, aquí dice 36, que en 36 años de vida, corrijo, 33 años de vida, Jesús no minimizó ni minimalizó un momento para eternificarlo en lo que hoy conocemos la palabra de Dios como es la Biblia, y sin usar desechos ni colaboraciones espirituales, ya sea libros o canciones, que traten de minimizar el ciclo victorioso en la obra de vida del único hombre que ha resucitado en los cielos y en la tierra. Aquí también vemos cómo él puntualiza que el único hombre que ha resucitado en los cielos y en la tierra minimalizó también, porque yo corrijo y digo que Lázaro también resucitó.
¿A través de quién? A través de Jesucristo. Minimalizar el contexto y los hechos. Yo entiendo que el minimalismo es bonito cuando se habla de lo social, cuando hay fruto de construcción, cuando hay fruto inclusive de cultivos. El minimalismo. Mire, hoy me partió el corazón un video que me enseñó mi esposa. No sé si usted lo ha visto. Hay un hombre con una botella en el parque de agua por la mitad. Yo no sé cómo ese pajarito, ese animalito pequeñito, una ardilla, baja del árbol y con la piernita le está suplicando que le dé agua. ¿Y sabe qué pasó? Que él no entendía y caminaba como un idiota. Y la ardillita lo seguía y le pedía agua. Cuando se le prende el bombillo, abre la botella y comienza a darle. Y la ardillita, tendría como un año, es pequeñita, es nueva, comenzó a tomar desesperadamente. Parece que la estaba matando la sed. Se la tomó toda. Y muchos como yo, ahora tenemos una labor nueva. Ahora le dije a mi esposa durante el verano, 25 galones de agua, lo cortamos por la mitad y lo dejamos en el parque, en los lugares donde ellas están, y lo dejamos hasta que ellas puedan bajar de los árboles a beber, porque ya nos están dando un síntoma a los animales de que esto también los está perjudicando a ellos. Y a veces pensamos en nosotros. Tenemos mucha agua en la casa, mucha soda, mucho jugo, pero mire, una ardillita en el internet nos está enseñando que nosotros bajo ninguna circunstancia debemos cortar esquinas en la fe. Una vez íbamos a un evento y un varón dijo, yo voy por una hora, yo tengo que salir rápido. Un hombre muy ocupado, váyase a su lugar y se queda. Conmigo no va. No ando con gente en estrés, no ando con gente con hora para hacerlo de Dios, no ando con personas señalando momentos para hacerlo de Dios. Si llegamos a esa comunidad, mientras no terminemos, no nos vamos de ahí. Y era fango y era campo, pero lindo estar ahí. ¿Por qué? Porque se va a un proyecto y a un trabajo de Dios. Y tú me vienes a mí en el pueblo allá abajo a estarme poniendo que tú vas por una hora a figurear. Te me largas, le dije. El equipo evangelístico está preparado y vamos a salir como salía la avanzada del presidente doctor Joaquín Balaguer. Que cuando la avanzada salía en los 3 helicópteros o salía en los jeeps, había una configuración militar de arranque que lo usan mucho en el ejército. Con Dios vamos, con Dios regresamos y protegidos por Dios al presidente cuidamos. Recuérdese que mi tío era un guardaespaldas de la avanzada presidencial. O sea, vi ese momento por mucho tiempo. Entonces, yo no puedo decir en el evangelio que voy a subir, que voy a llegar a Baitoa, a Ocoa, a Jarabacoa, que voy a llegar a San Silejo y voy a decirle a la gente, yo tengo media hora para estar aquí nada más. ¡Qué clase de ministro! Cuando desde el principio, desde el comienzo, estás aplicando el minimalismo religioso, los obstáculos que no son buenos para desarrollar una obra de fe de la categoría que nosotros estamos comprometidos. El consumismo está aplicando minimalismo religioso, pero en muchos casos la religión y quienes la dirigen simplemente les encanta el minimalismo religioso porque siempre después de los eventos cristianos tienen actividades familiares y personales y esas la ponen sobre los principios de Cristo. Y esa la ponen sobre los principios de Cristo. El Dios del cielo guarde, guerrero valiente y esforzado. Sí, Lorena, estamos sudando aquí porque hay un calor tremendo y estas luces de estudio, hay un calor grande en Nueva York hoy, pero no es el calor, es la calidad del aire. Es, hermanos, ¿cómo se llama eso? Cuando los músculos no te responden bien por el contacto entre la calidad del aire y la humedad, se llama antirribia.
esa antirribia muscular no procede bien. Hay dolor de espalda, hay dolor aquí en la parte alta de los ojos. ¿Por qué? Porque la calidad del aire es mala. Ayer yo le decía a mi esposa, ¿será la presión alta? ¿Qué pasará? Porque un dolor permanente. No, era que el aire estaba demasiado cargado. Y así hay mucha gente hoy, la cual en el noticiero le estábamos diciendo esta mañana, prepárese porque el mismo alcalde y el equipo de la gobernadora le están diciendo a ustedes, tienen que volver a la mascarilla light, para que se proteja de esa mala calidad del aire. Lorena Núñez Medina, Jeremías 39:17. Jeremías 39:17. Pero con todo y los obstáculos, con todo el minimalismo, el pueblo de Dios sigue caminando. El pueblo de Dios, los verdaderos, los que serán llamados, los que estarán presentes, los que le tocará el momento de Daniel. Hermano William Torres, lo que le tocará. El profeta me decía ayer, yo me reía mucho. Miren, estamos haciendo el programa ayer en una... No me quiero salir del tema, pero sí tengo que contar esto. Estamos en una plaza en vivo. Yo conecto los equipos, llega el profeta, está mi hermano Jim Bermio, estamos todos. Hay uno que me está cuidando la espalda porque yo no puedo mirar para atrás. Y me dice, se sentaron unos chinos detrás de nosotros y como es una plaza pública, parece que no están muy cómodos hablando de Cristo. Ok, pero yo tengo permiso para estar ahí. Llega una señora, primero llegó un fortachón, de esos que hacen ejercicio con la esposa, y me mira, y yo dije, bueno, este fortachón se quedó concentrado en el tema de ayer, y le hace así a la esposa con el codo, y la esposa me levanta la mano, indudablemente que me conocían. Los bendije, Dios le bendiga sin salir del aire, hablando con ellos. Pero llegó una señora, con un radito y una bocina Bluetooth, y comenzó en la plaza a subirla con bachata y con merengue. Cuando yo comencé a hablar de los daños del cigarrillo, de la aprobación del sistema, de todas estas cosas que impurifican el cuerpo y el alma, que la gente la tiene como costumbre en el programa de ayer, la señora comenzó a subir y a subir la bocina. Entonces yo le decreté y le dije, obstaculiza lo de Dios y pronto verá cómo la mano del Señor va a bajar sobre ti. ¿Por qué habiendo tanto lugar en esta plaza, tú tienes que venirte aquí a la zona donde estamos grabando esta entrevista para obstaculizar lo de Dios? Y ahora mismo te digo en el nombre de Jesús, salió corriendo, prendió gas. ¿Por qué? Porque se le veía el odio y la malicia, se le veía la intención de obstaculizarnos la entrevista. Y ahí fue donde el profeta me dijo ayer, César, una pregunta tan inocente que me hizo. ¿Qué fue lo que hizo a Daniel tan grande? ¿Qué fue lo que le dio notoriedad a Daniel? Lorena Núñez Medina, William Torres, se la dio la notoriedad, el estar preparado para el momento que Dios lo llamó. Hay gente que sabe que canta, hay gente que sabe que predica, hay gente que conoce bien el evangelismo, que conoce bien la escatología, que está bien en los decálogos y congruencia de la enseñanza cristiana. Pero como no están contando que Dios va a contar con ellos, al momento decisivo no están preparados. Y se le va el caballo sin ellos poder montarse. ¿Qué sucedió con Daniel? Que su intimidad y su proceso y su procedimiento ante las responsabilidades que habían sido designadas en él, sin perder su originalidad, sin perder su identidad y sin perder su compromiso, Daniel se encontró preparado para sacar la cara por mi Cristo. Preparado para sacar la cara por mi Jehová. Preparado para sacar la cara por mi Dios. Dice Lorena Núñez Medina, pero en aquellos días te libraré, dice Jehová, y no será entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caeré por botín, porque tuviste con fuerza en mí, dice Jehová. Tremenda porción, Lorena. Tremenda porción.
Pero ya ni se trata siquiera de vivir para mantener cierto estado anímico por la cacería de brujas. No, ya no se trata ni de eso. Ya hay muchos que no le estamos haciendo ni caso a la cacería de brujas. Ya hay muchos que no estamos temiendo más. Ya hay muchos que si hay yautía para comer, si hay un hamburger, si hay una pizza, si hay un plátano y si hay yuca vacía, estamos satisfechos con eso, porque es que la Biblia nos manda y nos dice que estemos satisfechos, que estemos servidos, que estemos conformes, que estemos preparados, porque su redención viene. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, por eso Dios lo honró, dándole la revelación de los últimos tiempos. Pastores José y María Estrella, ustedes sí entendieron el mensaje. Ustedes sí están trabajando bajo la resoplicación mental que tiene que llevar un cristiano para estos momentos. Señor, me decía el profeta sanamente, César Daniel parece que había estado leyendo el libro, se estaba comiendo el rollo. Cómete el rollo, José y María Estrella, se estaba comiendo el rollo. Y llegó a la entrevista estupefacto. No era de eso que íbamos a hablar. Hoy estoy hablando de eso. Pero ayer hablamos sobre la situación de este tiempo digital que lleva en confusión a muchos cristianos. Ayer tenía el origen en un programa, pero me impactó a mí de la manera que él llegó con Daniel en la mente. Me impactó de la manera que se estaba comiendo el rollo. ¡Wow, César Daniel! Hermano, Daniel, hermano, no se contaminó, se propuso vivir fielmente para su Dios, no disfrutó de las verdades y verdades, las verdades que llegaban a Babilonia, las verdades que venían y llegaban de Egipto, las verdades que venían de ahí, de los cananeos. Recuerde algo, Sansón poderosísimo, pero con los ojos puestos en la cananea. Sansón poderosísimo, pero le atraía mucho el olor al paganismo. ¿Y qué hacía ella mientras lo derrotaba y mientras lo traicionaba? Que ella llamaba a su jefe y a su gente y le decía, tengo secretos de él, es rey en Israel, es nacido nazareo, su poder está en la cabeza, en los cabellos. ¿Qué pasó con Sansón? Bueno, que el tiempo hoy lo recuerda como ese fortachón blandengue. De ahí viene la historia en los gimnasios de que cada fortachudo o cada fortachón de eso tiene un lugar débil. Entonces a Sansón se lo descubrieron, y al descubrirle eso a Sansón le costó la vida y el desprestigio como juez de Israel. Como juez no supo juzgar su propia condición, que fue lo diferente a lo que pasó con Daniel. Daniel no cortó esquinas. Maribel Martínez no corte esquinas para ayudar. Maribel Martínez no corte esquinas para predicar. Maribel Martínez no le huyas a la predicación de Cristo. Maribel Martínez predica con tus hechos y no lo puedes hacer con tu voz. Maribel Martínez, cuántos comunicadores y predicadores y personas que estudiaron conmigo, personas que caminaron conmigo, yo les enseñé la doctrina y todavía están callados cuando tienen teléfonos, tienen el S23, tienen el Apple, tienen tabletas poderosísimas, pero todavía no arrancan con los 10 minutos de predicación que Dios le está pidiendo, un poquito nada más. Vamos a llevar a cabo pronto un desayuno aquí en Nueva York. En ese desayuno estuvimos en la reunión ayer con los profetas. Vamos a reconocer el trabajo de Juan Córdoba, el profesor. Vamos a reconocer la trayectoria de José La Chapelle. Vamos a reconocer la trayectoria de David Mercado. Vamos a reconocer la trayectoria de Víctor Reyes. Pero será una hora para comer y para
darnos la mano para coinonía. No tendrá precio, simplemente tu presencia, apoyarnos en lo que será una reunión ministerial, un desayuno ministerial gratis, sin cobrar. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvarlos y librarlos de su mano. Qué lindo, Juana. ¿Se siente bien? Déjalo, que él mismo se seque así. La mascota que la bañamos, porque hace mucho calor. Y él se sintió también cuando lo bañan. ¡Wow! Entonces, Lorena Núñez Medina, Maribel Martínez, es comenzar un proyecto en Dios. ¿Cuál es? El darle agüita a las ardillas, el llevarle pan a los peces y a los patos al lago, el trabajar en la esquina, en el tren, el ponerte una camiseta que diga Juan 3:16, que se vea bien el versículo bíblico y caminar una hora en el tren cambiando vagones. Tú le estás dando un mensaje a la gente cuando dice John 3:16, Juan 3:16, Lucas 12:11, Marcos 3:15. Cualquiera de esos versículos va a ministrar a la persona que mire la camiseta. Pero haz algo. Te insto a que hagas algo. Procrea vida espiritual. Das a luz tu ministerio. No dejes morir al niño dentro. Da a luz tu ministerio. No puedo ver tantos comunicadores callados, tantos comunicadores criticando a su hermano porque está haciendo la obra, tantos comunicadores mentirosos buscando aprobación, buscando oportunidad, buscando fama, buscando cheque, pero para Cristo no quieren hacer nada. Ojalá que cuando hagamos el desayuno vengan y escuchen esas 2 horas, un sábado. Ojalá que vengan y escuchen nuestro desayuno ministerial, en el cual puedan por lo menos compartir con nosotros en un desayuno ministerial gratuito, pero a nivel, no con minimalismo, no cortando esquinas, no, ese no es nuestro estilo. Si usted viene al desayuno ministerial, usted tiene que dejármelo saber ahí en Facebook, ahí en mensaje. Yo quiero estar presente con esos titanes de la fe en el desayuno ministerial. Y estoy haciendo la diligencia porque me gustaría que David Greco predique ese día en el desayuno ministerial. Que sea el hermano que lleve una palabra en un desayuno ministerial aquí en Nueva York. Pero no para pelear con nadie, no para corroborar nuestro estilo, nuestra grandeza, no para vendernos como ministrazos, no para decirle a nadie lo que tiene que hacer, simplemente para coinonizar en la fe, para no cortar esquinas, para escuchar hombres que tienen mucho que decir y solidificar esta situación del evangelio nuestro en estos momentos. El evangelio limpio se pone la camiseta el prójimo en estos tiempos de egoísmo y sequía, dice. Dios te bendiga, Marisol Brito, Lorena Núñez Medina. Yo estaré presente en las oraciones desde Chile. Claro que sí. Y nuestro deseo es que tú puedas estar presente un día en vivo aquí con nosotros. Lorena Núñez Medina. El tema nuestro hoy: la solución de lo nuevo ha llegado en el minimalismo religioso. Identificar la esencia y quedarte solo por un corto tiempo. Enseñarte a ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, pero que domine el minimalismo religioso. Que todo lo haga por nimiedad, que todo sea pequeñito, que todo sea mínimo, que todo sea sin esfuerzo. Que no te cueste aprender y decir, soy profeta, pero no tiene título, no fuiste al instituto bíblico, e inclusive te estás
llamando el nombre de apóstol y no tienes ni siquiera un instituto bíblico, no has pastoreado, no eres oveja, no te conocen en los concilios, nadie sabe de dónde saliste y ahora eres un apóstol reconocido en la sociedad religiosa y cristiana? Porque muchos evangélicos al ladrón de hoy, al manipulador de hoy, al rastrero de hoy, le dan títulos proféticos. No ha ido a un instituto bíblico, no se conoce la formación, no tiene distribución de vida profética, ni mucho menos tiene un ciclo de ayuda en el evangelismo o en las áreas que no todo el mundo quiere tratar en la iglesia. ¿Cómo se llama esa área? La área del servicio. El área de aquellos que van a los pueblos donde hay necesidad a buscar ayuda. Nunca ha sido parte del proyecto de ayuda de la iglesia. Pero hoy en día, sin saber de dónde ni cómo, como dicen en la isla, ni cómo rayo, di que hoy es un apóstol. Hoy es un apóstol, hermano, cortando esquina, comprando títulos, porque hay quienes le venden los títulos. Usted lo sabe que tienen universidades falsas. Usted lo sabe que ese es uno de los trabajitos que se me quedó puntualizar los otros días. Tienen universidades falsas que le venden los títulos a los amigos y a los allegados de ellos. Y ya mañana son doctor, y ya mañana son evangelistas, y ya mañana son apóstoles, y ya mañana son supuestamente misioneros internacionales. Yo no sabía que para desarrollar la obra de Dios a ese nivel, yo también tenía que disfrutar de la venia, de la amistad de uno de estos negociantes. Porque tienen universidades falsas para vender títulos. Han tenido que inscribirla por allá, por Washington, por California. Han tenido que irse a estados que son livianos, que no son como Nueva York. No tienen circunscripción educativa en Nueva York porque no le aprueban la falsedad de esas universidades. Son títulos falsos, no tienen pensión, no se lo aceptan ni se lo reciben en ningún lado, pero tienen un buen negocio. La anuncian en la radio, la anuncian en la televisión, la anuncian en la internet. Abrimos una universidad y los cristianos que son llamados nominales, deseosos por un título, una posición, inmediatamente se inscriben. Y ahí aprenden el minimalismo espiritual, el minimalismo religioso. Ahí aprenden, yo diría, en mi contexto, la malicia de la manipulación que reina hoy en lo que llamamos el evangélico cristiano. Sin embargo, parece que lo esencial varía bastante de una persona a otra, porque hay pastores y cristianos que desde ya están rechazando el minimalismo espiritual. Dice la oración, ¿se puede ser minimalista en el amor? Tampoco se puede ser minimalista en la fe. Se puede ser minimalista en el cariño de una madre y un padre a un hijo. Nunca el minimalismo aplicará en estos sentidos. El minimalismo es un proyecto satánico en el cual ahora quiere pretender llegar a través de las élites y en la religión buscar la forma de ponerse como obstáculo a las cosas grandes que Cristo quiere que haga la iglesia. A las cosas grandes que Jesús desea que se hagan en la iglesia. Minimalismo religioso. Cortar en la iglesia cualquier tipo de proyectos que beneficie al pueblo cristiano. Cortar en la iglesia cualquier tipo de proyecto que beneficie y ayude a nuestros evangelistas reales y a nuestros misioneros. Minimalismo cristiano es un nuevo encierro de beneficios y de características, el cual es bien administrado por aquellos que aplican en la fe un capitalismo arbitrario. Casi todos los minimalistas y en esencia vienen de decir que si se compra algo o se hace algo, debería primero pensarse en el pastor y en la iglesia.
¿Qué esencia de fruto de vida está dando la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos? No conocemos que el pastorado o el apostolado haya sido advertido de parte del área conciliar. Lo cierto es que la mayor parte de estos minimalistas religiosos están sometidos a grupos en diferentes países. Se habla de que la iglesia, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y Francia, está aprendiendo dentro del grupo de hispanoparlantes a transferir el minimalismo religioso, donde menos es más y siempre más es una pérdida de tiempo. Algo transversal a lo que me enseñan los evangelios de Cristo. Entrega, da, fórmate, ayuda, lucha, sé fiel. El minimalismo es todo lo contrario a lo que me enseñan los evangelios. Pero hay gente que lo está aplicando. Y hay gente que sí se minimaliza hasta para saludarte. Yo conozco un hermano que me dijo hace un tiempo: perdóname que no he podido pasar por allá a saludarte, pero es que yo estoy demasiado dedicado ahora mismo a mis nietos. No tengo tiempo. Y yo le dije: ¿y qué va a pasar con el ministerio? Porque si ahora tú me estás diciendo que no puede pasar a la radio, no se te puede entrevistar, no se te ve en la calle, no tienes contacto con nadie, ahora eres niñero. Y yo te pregunto, ¿se puede ser niñero? ¿Está malo? No, está buenísimo. Yo me lo llevaría para todos lados. Yo lo pondría a mirarme en la tarima predicando. Yo me lo tiraría en la espalda en el parque como hacen los chinos. Yo lo metería al lago para que aprendan a nadar. Pero en el momento que voy a predicar a Cristo le diría: siéntate ahí para que escuche y me mires. Entonces, este sinvergüenza, este minimalista religioso, este desadaptado, que sí vive de los frutos del evangelio, me quiere decir a mí que su área paternal como abuelo no le da tiempo para compartir con los ministros y los ministerios de fe. Así está la gente de desviada, hermano. Y gracias a Dios que a él son los nietos. Hay otro que es la mujer que no los deja. Hay otro que si la mujer no le da permiso, no pueden ni hablar contigo. Y son ministros de Dios. ¡Wow! ¡Qué ministro! Rastreros. Tienen la obra de Jesucristo por basura, como pequeña, como disminuida. Minimalismo es disminución objetiva en busca de ahorrar planes y proyectos en tiempo. Esa es la definición de minimalismo. Minimalismo es disminuirte, vivir por debajo de las expectativas. El evangelio no se puede minimizar ni disminuirse. El evangelio, como era que decía Billy Graham, el evangelio es un proyecto tan grande que el mundo no cabe en él. Dios bendiga al gran maestro Billy Graham. El evangelio es un proyecto tan grande. Evangelical is a big prayer. The world doesn't get enough from him. The world doesn't feed on him. El mundo no cabe en ese gran proyecto. Y él sí lo sabe porque lo decía. Presidente, amigo de 5 presidentes, personalmente los ministraba. El gran Billy Graham. Se necesitan hombres que adopten la doctrina real y que el día a día defiendan el anitismo. Por ejemplo, Anita fue una minimalista residente en Costa Rica y se creó un movimiento llamado el anitismo porque le dijo a los minimalistas que ella iba a practicar el minimalismo religioso después que ellos le construyeran una gran iglesia. O sea, fueron a Costa Rica a meter esta doctrina, pero la pastora Anita los esperó diciéndole: permíteme practicar el minimalismo religioso, pero constrúyeme primero una gran iglesia. Y yo te hago una pregunta: ¿qué psicología tenía ella? Nada pequeño sucede donde la mente es totalmente grande y amplia. Por eso, las indirectas, las malas miradas, el maltrato de algunos silenciosos no aplica en mi vida. ¿Por qué? Porque rebajarme a la conducta y a la situación de ellos
quiere decir que yo todavía sigo caminando con una mentalidad pequeña. Y eso no sucede ni está sucediendo, porque yo no acepto el minimalismo social para adaptarlo al minimalismo religioso, porque no forma parte de nuestro proyecto. Y hoy se lo digo, hermanos, no corten esquina para lo de Dios. No corten esquinas para lo que Dios te exige, Maribel Martínez, José y María Estrella. No corten esquinas para lo de Dios, porque ya de por sí el pensarlo solamente es un pecado. El pensarlo solamente es un pecado. Hasta los panes judíos la gente lo busca y lo consume. ¿Por qué? Habiendo tantos panes en el mundo entero, están buscando los panes judíos porque son buenos. Porque el comerse el pan judío es una ricura de categoría. Entonces, si yo me como cualquier pan hecho con harina y mucha levadura, una basura, mal horneado, estoy creando el minimalismo. Para mí, ese minimalismo que debería surgir de una transformación para alimentarme bien. Pero como yo desconozco, el minimalismo me tiene atado a un rasero de vida insuperior a lo que Dios quiere que yo haga y lo que yo viva. Entonces yo lo codifico de esta manera. Yo no puedo nunca ser portador de un mensaje minimalista en el Evangelio cuando sé cuáles son los 3 factores que están minando la iglesia de Cristo, acabando con la iglesia de Cristo. Mire, robo, principalmente manipulación y bajeza en la doctrina. Escuche esto. Política, sucio, traición y racismo en la iglesia. Y el número 3, el peor, prostitución en los altares. Ahí métanos a todos. Son 3. Y yo no puedo minimalizar la forma en la que yo estoy denunciando ante el mundo y públicamente esa estrategia, esa minimalización, ese robo, ese desorgullo, esa mediocridad, ese racismo, esa suciedad llamada Evangelio de Cristo o llamada pentecostalismo irracional y destructivo. Imagínense, soy pentecostal pero soy racista. Soy pentecostal, pero solo cabe mi gente. Soy pentecostal, tú no eres pentecostal, tú eres un ladrón, un aprovechado, un mentiroso, un sucio, un malversador, un encomio satánico pegado como la garrapata de lo que es una porción bíblica para venderte supuestamente como pentecostal. Y lo que eres un obispo ladrón y rastrero, un mentiroso. Y si hablamos del minimalismo, nadie más minimalistas que estos satánicos. Tienen bocinas y no predican en la calle. Tienen carro y no llegan a los pueblos y las comunidades donde están los inconversos. Tienen dinero y no organizan comida ni desayuno para los niños. No ayudan al profeta y evangelista David Mercado, que va el día 15 de julio a una predicación que tiene que hacer allá en El Salvador. No ayudan a David Mercado, no se identifican con los verdaderos evangelistas y con los verdaderos misioneros. Hermanos, viven minimalizado en el evangelio, lo tienen todo para desarrollar una labor protagónica como Daniel. Lo tienen todo, tienen la túnica, tienen el rey, viven en Egipto, andan montados en buenos caballos, tienen inclusive, como lo tenía en esa época, algunos senadores o lo que le llamaban centurión de guardia. Lo tienen todo, hermano. Están en una corrupción big time. Inclusive tienen muñecas operadas y adulteradas, las que ellos llaman pastoras, contaminadas en los altares. Y las representan y la exhiben. Tienen todo para hacer la obra de Cristo en grande. Pero su única obra en detalles conocida y su única obra de hambre y de ansiedad se llama maratón. Envíennos dinero, envíennos estúpidos,
pongan dinero en cheque, money order, giro postal, entréguenos nuestra tarjeta, porque nosotros vendemos el plan de salvación y dándonos a nosotros estás haciendo una gran obra para ayudarnos a predicar el evangelio de Cristo. Si yo fuera un hombre malo, de seguro que Agabo, de seguro que el traidor de Moisés los maldeciría. De seguro que así mismo como se llevó tantos al centro de la tierra con el fruto y el espíritu de maldición, también los maldeciría. ¿Por qué? Porque tienen la herencia de Coré. Son herederos de Coré. Porque son herederos de Simón el mago. Son herederos de Judas y de cualquier crápula religiosa que se esté en estos tiempos aprovechando de la bondad de nuestro pueblo cristiano. Explotadores sin misericordia. Alguien me decía, por ese trabajo, por este trabajo ni quiero diploma, ni quiero reconocimiento, ni quiero trofeo. Esta es la obligación mía. Dame trofeo por lo que estoy haciendo en otro lado, pero por evangelio limpio, por lo que estoy obligado a hacer, por lo que mi abuela y mi madre me predicaron, por lo que me predicó mi pastor Víctor de los Santos, por lo que me predicó mi pastor Pedro Méndez, por lo que me predicó mi pastora Bárbara Santos de Arca de Salvación. Yo lo tengo que dar de gratis. Yo no estoy esperando trofeos ni reconocimiento, ni estoy esperando dinero. Yo estoy invirtiendo hora, tiempo, esfuerzo para decirle a la gente: ese no es el verdadero evangelio. Eso es una mafia, eso es una estructura mafiosa, eso es una mentira, eso simplemente es una cueva de serpiente con nombre de ministerio, de concilio, de religión, para enriquecerse y explotar al pueblo de Dios. Eso es mentira del diablo. Y si usted quiere saber si Dios es grande, levántese a las 6 de la mañana y váyase a Orchard Beach o váyase a Coney Island, retírese en una esquina en la madrugada y dígale a Dios, ábrale los brazos: Señor, aquí estoy contigo, ministrame, y verá cómo llegará un cuervo, o cómo llegará una paloma, o cómo las aguas se manifestarán con su espíritu y te bañarán de gloria y de gracia. Tú no necesitas esclavizarte de estas sectas satánicas, como dice Lorena Núñez Medina. Tú no necesitas esclavizarte de estos delincuentes. ¿Y qué es lo importante? Que te lo diga César la Antigua, que yo estuve ahí, que yo conozco el corazón de la Auyama, que fui como ellos, así como Pablo fue un fariseo de fariseos, así como Pablo fue un doctor en la ley, así como Pablo fue un asesino y un perseguidor. Eso es lo bueno, que yo no tengo que tener libretos, ni tengo que leerlo, ni tengo que andar buscando caligrafía, ni apografía, ni apología para predicarte que son unos delincuentes. Para predicártelo con seguridad, para predicártelo con benignidad y con amor. Ahí no se ayuda los proyectos verdaderamente de Dios. Ahí hay satanismo religioso, hay racismo, hay odio, ahí hay oportunismo para llegar a los países, al mundo y buscar simplemente el poder del cash. Ya lo dijo alguien una vez. Son apóstoles satánicos, pero del dólar. No apostolizan a nadie, ni tienen los ingredientes para apostolizar y supervisar a nadie. Son realmente unos microbios sociales que se han vestido del traje de religión, de religiosos, para buscarse una forma de vivir conveniente, sin trabajar y apoyado de una ideología que los recubre y le da licencia para estafar a aquellos que creen que dándole a ellos en cualquier ministerio, dentro de estos ministerios que viven de la palabra de Dios pidiendo, eso es un sello para la mayoría de estos estafadores. Ministerio real y ministerio de verdad que necesita una ayuda, no te la va a pedir, te va a demostrar que la necesita, trabajando, ayudándote y simplemente poniendo como Pablo ellos la primera piedra. No creo en el minimalismo religioso, aunque lo escriba Sotov, aunque lo presente Yourself. No, los brasileiros, no creo en el minimalismo religioso, lo combato. Creo que después de aquí yo tengo un trabajo que hacer las próximas
5 o 6 horas antes de que la sombra de la noche cubran la tierra. Creo que en dedicación al proyecto de Evangelio Limpio, nosotros no estamos ni lo haremos. No minimalizaremos el esfuerzo, ni las inversiones, ni nuestro trabajo, ni nuestro proyecto. No estamos en minimizar eso. No, estamos en englobarlo, engrandarlo, florecerlo. Y yo sé que el fruto de todo eso está en la mano del Cristo de la gloria. Saludito a mi querida profeta, hermana y amiga Fior Christopher. Mi querida profeta, hermana y amiga Fior Christopher. La profeta Práceres Castillo aquí en el Bronx. La profeta Luz aquí en Nueva York. Y al profeta Brillante de Cuba, que siempre nos está clarificando la vida para comunicar verdades. Por favor, compártalo. Envíenos la manito para que ese algoritmo suba y la gente se dé cuenta de que hay un hombre en Nueva York que está hablando de Evangelio Limpio. En el nombre de Jesús. Mañana estaremos en sintonía nuevamente y seguimos a gente como nuestro hermano José Lachapelle, a nuestro hermano Tito allá en Florida, que tiene su programa a las 7:30, y a todos estos buenos hombres de Dios que están haciendo radio y televisión, porque a través de ellos nunca iban a salir al aire. La condición, hay que ser de su concilio, hay que ser rapiñero, hay que ser pillo, hay que ser racista, hay que ser malo, hay que venir de su país. Nunca pasaría usted, porque hace 2 días un pastor que aplicó hace 10 años me dijo ríete, y le dije que me llamaron que vuelva, que vaya, que tienen un espacio para mí. Me llamó el chancletero ese de tu país y le dije, ¿y qué te dijo? No, que hay un espacio para mí, pero me cuesta 450 semanales y que ellos quieren que yo predique ahí porque las ofrendas están bajas y me quieren de nuevo en el maratón. Y yo le dije, ¿y qué tú vas a hacer? Me dijo, no, yo para allá no voy. Mira, yo estoy muy bien en mi internet, con mi iglesia, trabajando con mis misioneros, y yo no voy a ponerme de servidor en la mano de esos déspotas y herejes. Y yo le dije, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces están llamando a los pastores que nunca le hicieron caso, a los pastores que no son de su grupo, ni de su baraja, ni de su concilio. Ahora los están llamando. ¿Sabe por qué? Te lo voy a explicar sencillamente. Porque las ofrendas han mermado, porque necesitan hombres y mujeres espirituales para que la acción de Cristo vuelva a existir ahí dentro, que no va a ser restablecida, porque cómo se contrista el Espíritu Santo lo dice muy bien la Biblia. Donde hay odio, racismo, donde hay bagatela, donde hay robo, donde hay mala administración, donde hay cosas feas, el Espíritu Santo no mora en ese lugar. Por eso están ahora llamando a que los pastores vayan. Ahora quieren a los pastores que despreciaron tanto tiempo. Ahora quieren al pastorado que antes ni siquiera le miraban la cara, pero ahora en sequía quieren cobijarse de hombres y mujeres de Dios que realmente tengan el Espíritu Santo para ministrar. Pero Dios abrió la internet, Dios abrió la televisión de satélite. Ahora no tienen que depender de ustedes. Ahora la llave ya no está más en la mano de ustedes. La llave está ahora mismo en las profecías de Daniel. La ciencia se aumentará, el mundo verá y conocerá. No habrá límites para predicar el Evangelio de Cristo. Ya no depende de ustedes, menesterosos, pedigüeños y miserables de la religión, que viven promocionando y predicando el minimalismo espiritual. Eso es un crimen y es un desorden, algo fuera de orden en el establecimiento del reino de Jesucristo. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Te amo, Fidelis la Antigua.